Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa canarios Irema Curtó, Tenerife, Islas Canarias, España. Bueno, vamos aquí. Hoy me apetece recomendarles un autor mexicano, una eminencia, con larguísima experiencia en el estudio de la historia de México, de Hispanoamérica, y les mando, a ver si lo logro y lo pueden ver en pantalla. Tiene muchos vídeos en YouTube de entrevistas, conferencias, ha escrito muchos libros, y me parece que tanto a mexicanos como hispanoamericanos como españoles, es muy conocido en México, por supuesto, en toda Hispanoamérica, y muy conocido en España, pero claro, habrá mucha más gente que no sepa quién es este señor que la que sí conocen a este señor. Bueno, pues don Miguel León Portilla, aquí está. Tomen nota si les apetece, si les parece bien, y síganlo, que vale la pena. Bueno, ¿qué más? Comentario del señor Malik Tajara de Salamanca. Me imagino que este señor es canario. Yo deduzco que es canario, de las Islas Canarias, por el mensaje que me ha puesto, el comentario que dice: la historia de Canarias y la de los aborígenes está más que contada, y el origen es Amazigh, del norte de África. Bueno, sobre eso hay mucho que hablar, no me voy a extender, pero sí le puedo decir que existe desde hace muchos años una enorme controversia con respecto al origen, bueno, en primer lugar, al poblamiento de las Islas Canarias. Se barajan muchas fechas, la mayoría de ellas son posteriores al inicio de nuestra era, después de nuestra era. Según los estudios de carbono 14 o con el carbono 14, pues ha habido distintas fechas según el carbono 14, pues vamos a ver las más antiguas. Me parece que son, la datación más antigua me parece que es en la aldea San Nicolás, en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pero hay muchas fechas y las pueden ver en el libro de don Rafael González Antón y Tejera Gaspar. Este libro no tiene desperdicio, no agota el tema. Este libro fue publicado, aquí lo tienen, yo lo compré el 28 del 12 de 1990 en la librería Lemus. Fue publicado en el 90, y yo lo compré en el 90, el mismo año que salió. En este libro podrán leer el hipotético, o los por fechas, ¿no? Las hipotéticas fechas de las personas que se fueron estableciendo en las Islas Canarias, ya digo, distintas fechas, distintas épocas, y sorprende los estudios, porque claro, perdón, en el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII, pues el carbono 14 no existía. Y tiraban un poco, pues, a ver si acertaban por datos antiguos y tal, pero no se tenían un conocimiento tan preciso como el de estas personas, de Rafael González Antón y Antonio Tejera Gaspar, los dos arqueólogos. Don Antonio Tejera Gaspar,
catedrático, profundo conocedor de la historia de las Islas Canarias y de la prehistoria, y lo mismo don Rafael González Antón, el señor de la piedra zanata, ¿se acuerdan, no? Pero que el que hayan falseado o falsificado lo de la piedra zanata no significa que don Rafael González Antón no tuviera profundos conocimientos desde el punto de vista de la historia antigua de las Islas Canarias y reciente, ¿no? Bueno, pues este libro lo escribieron entre estos dos arqueólogos, autoridades indiscutibles en temas canarios. Bien. Y aquí, señor Malik Tajara, me encantaría conocerlo a usted, ¿no? Y hablar entre nosotros, a ver hasta dónde alcanzan los conocimientos, ¿no? Tajara de Salamanca. Bueno, pues aquí se puede comprobar en este libro que a través del tiempo, y cuanto más nos acercamos a nuestros días, pues se ha escrito muchísimo, pero no hay muchas coincidencias entre unos autores y otros, ¿eh? Aquí tengo un libro de René Bernot, que lo he mencionado en alguna ocasión, que es este, del siglo XIX, francés, y hace un estudio sobre el terreno en las Islas Canarias de los restos aborígenes que de Canarias se llevó a Francia también, que hoy en día eso no sería posible porque la ley no lo autorizaría. Se llevaron restos de aborígenes de distintas partes de las islas, momias. Bueno, pues este libro lo compré yo el 13/8/99, mejor dicho, me lo regaló mi segunda esposa, aquí está, regalado por Valeria, Tenerife, del 99. Bien, este libro es muy interesante, pero posteriormente han aparecido muchas obras escritas por autores canarios y no canarios, y no todos están de acuerdo, mejor dicho, nadie está de acuerdo con todos los demás. Hay partes que coinciden y hay partes en las que no coinciden, lo cual quiere decir que no todo sobre los aborígenes, desde que se establecen en las Islas Canarias, hasta que se empieza la conquista por parte de los normandos en el 1402, pues no hay mucho acuerdo, y luego, o sea, que no se pararon en un punto de decir ya está todo explicado y estos son amazighs, vale, no. Y si escuchamos charlas, conferencias y leemos escritos del señor Maximiano Trapero, filólogo, catedrático, doctorado, catedrático en Gran Canaria, pues nos daremos cuenta de que eso de amazigh, hasta cierto punto, pero vamos, si lo escuchamos, yo no voy a entrar en esos detalles, eso quien esté interesado, si usted está interesado, escuche a este señor en YouTube, conseguirá mucha información de viva voz, él habla, conferencia, y en podcast, bueno, pues ahí le pueden aportar muchos datos. Bien, después de todo esto, entre muchos libros de historia que le podría aquí, que ya lo he mencionado, Viera y Clavijo, pero es del siglo XVIII. ¿Cómo se llama? Que no era historiador, era médico, Betancur Alfonso, del sur, de aquí de Chasna, ¿no? Pues este señor, Lemus, le publicó la obra en 3 volúmenes. Este señor me parece que murió en el 1912. Bueno, pues hoy en día, como he dicho en algún vídeo, pues esa obra, desde mi punto de vista, tendría que ir al fuego, ¿no? Inquisitorial, como las obras que tenía el Quijote de la Mancha en su casa, ¿no?, de caballerías, y empezaron a tirar al corral pues una serie de obras para luego quemarlas, ¿no? Y allí solamente se salvaron algunas poquísimas obras, entre ellas Tirante el Blanco, que era de Joanot Martorell, escrito en catalán antiguo en Valencia. Bien,
Esa obra la tengo yo aquí, en el catalán de aquella época. Y yo como catalán lo puedo leer, pero muy despaciosamente, porque es del catalán de aquella época, antes que el Quijote, por supuesto, ¿no? Y en el Quijote lo menciona don Miguel de Cervantes y Saavedra. Entonces, y aquí tengo otra obra de las muchas que se han escrito, que yo la compré, si no estoy equivocado, el mismo año que se publicó. Comprado en Continente, en el hipermercado, en la gran superficie, Tenerife 13 del 5 del 96. Aquí lo tiene. Porque yo acostumbro a poner lugar de compra y fecha. Entonces yo lo compré el 13 del 5 del 96 y fue publicado el febrero de 1996. Este libro lo leí, como yo suelo decir, de pe a pa, o sea, de la A a la Z, del principio al final, ¿no? Lo tengo subrayado en varios puntos. Es interesantísimo. Y yo a usted y a cualquier persona se lo recomiendo. Nuevos estudios de historia canaria, las Islas Canarias de la Antigüedad al Renacimiento. Nuevos aspectos. Marcos Martínez, catedrático. Aquí viene un extensísimo currículum de este señor. Marcos Martínez. Nos lo vamos a ahorrar porque el currículum es, vamos, ahí está el señor, ahí está el currículum, empieza y termina aquí abajo. ¿De acuerdo? Bueno, pues este señor, en la contraportada de este libro, que vale la pena leerlo, voy a permitirme leerlo. El capítulo de la historia de Canarias en la antigüedad, así como en la Edad Media, en parte ha sido posiblemente el menos estudiado en los últimos años de la historiografía canaria. O sea que no está agotado el tema, ¿eh? No, ya está muy claro, son amazig, no, cuidadito. Que yo no digo sí ni no, sino que los estudios siguen y seguirán durante muchas décadas, mucho tiempo. Dentro de 200 años se seguirá estudiando y dentro de 500 años seguramente y seguirán apareciendo documentos. A llenar parcialmente este hueco se dedica el libro que tiene el lector en sus manos, este. Su autor, profundo conocedor de los textos griegos y latinos, tanto antiguos como medievales, le viene dedicando una serie de rigurosos estudios a esta cuestión desde hace ya algunos años, fruto de los cuales es el presente libro. No pecaríamos de exceso si dijéramos que tal vez estamos ante una de las obras más serias y novedosas de la historia de Canarias anterior al redescubrimiento, publicadas últimamente en nuestra comunidad. Son muchos los nuevos datos que de su autor nos ofrece en ella, nuevo enfoque de sus aspectos mitológicos, análisis riguroso de las fuentes, edición, traducción y comentarios de textos desconocidos de la historiografía canaria. Desconocidos de la historiografía canaria, y aquí aporta muchos datos que probablemente usted y tantísimos canarios y no canarios no conocen si no han leído esta obra. Cada obra aporta algo, algunas no aportan nada, pero bueno, la inmensa mayoría de las obras sobre la historiografía de Canarias o de otros, de la península o donde quiera que sea, siempre se aporta algo, pero aquí se aporta muchísimo. Biografía completa y exhaustiva sobre cada uno de los problemas abordados, etc. El Centro de la Cultura Popular Canaria, que ya cuenta con un voluminoso número de publicaciones históricas sobre nuestro archipiélago, o sea que hay mucho escrito, pero no se ha agotado el tema, la cosa no se ha parado. Número de historias sobre nuestro archipiélago, se congratula de poder dar a luz una nueva obra que de seguro está llamada a revolucionar la visión de nuestras islas en su pasado más remoto, como ya ocurriera con otro estudio del mismo autor,
que publicamos con anterioridad, Canarias en la mitología. Bueno, pues este libro yo lo leí, nada más comprarlo, lo tengo subrayado, no muy subrayado porque a veces me da un poco de pena, es como ensuciar un libro, pero bueno, así yo voy directamente al subrayado, ¿no? En este texto conocemos una tribu africana, Canari, que muy probablemente fuera la que diera lugar a la denominación de la isla Canaria del texto anterior. Como ha dicho el editor reciente del texto, menciona a Plinio, a de Sánchez, no se excluye que un étnico indígena haya sido interpretado por los romanos de manera arbitraria. Dicho a propósito de la relación que hace Plinio de estos canarios con el perro, la asociación de canarino con el perro. Es también muy interesante la referencia que nos da de Sánchez, un autor, en relación con un obispo bacanariensis que cita mensaje, ¿no? Y tal, dice, podría indicar la pertenencia a una colectividad o comunidad, con lo cual tendríamos también aquí un colectivo de canarios mencionado ya en el siglo V después de Cristo, que no venía del perro, sino de ahí de África, que se establecieron, digo que de ahí le viene el nombre, ¿no? Aquí viene, los canarios ya casi han desaparecido, aquí hay otra cita, ¿no? Dice un autor, Benzoni, G. Benzoni, pudo contar la siguiente anécdota en el viaje que hizo a las Islas Canarias de su conocido viaje a Canarias. Los canarios ya casi han desaparecido por completo. Yo solo he conocido uno en la isla de La Palma, o sea que por lo visto, entre todo lo que se murieron por epidemias, por los enfrentamientos, por lo que se vendió como esclavos, conoció a un señor en La Palma que era aborigen, de unos 80 años y al que, por descender de los notables de la isla, los reyes de España le concedían una pensión anual para su sustento. Hablé en ocasiones con él para enterarme de su modo de vida y costumbres, pero nunca lo pude encontrar sobrio porque en cuanto probó el vino, su mayor afición era embriagarse. Bueno, ¿qué quiero decir yo con esto? Pues que se ha escrito tantas cosas que son falsas, ¿no? Y todavía en estos momentos se están escribiendo muchas cosas y en los estudios genéticos de la población canaria, de los restos canarios, que yo ya lo leí no hace mucho, en un texto, no recuerdo de quién, que lo tengo por ahí, que hay que tener mucho cuidado porque si se estudian la población actual canaria, por ejemplo, que muchos puede dar por parte femenina o por ambas partes, ¿no? Origen aborigen, pero no se puede certificar, ¿no? De que eso es de aborigen, porque aquí se trajeron muchos esclavos berberiscos, muchísimos, y buscando yo una nota que tengo aquí, berberiscos, y tienen los orígenes lo mismo de ahí de África, ¿no? Y dentro de los moriscos de origen español, de los que se fueron de la península ibérica porque muchos se quedaron y de ahí quedan restos, bueno, pues muchos de los berberiscos, pues que se trajeron como esclavos, que fueron muchísimos. En Lanzarote, que está aquí en textos, en los textos, los que los hemos leído, nos basamos en los textos de los expertos. No hablamos por los ideologizados que dicen, no. Aquí quedó muchísima población aborigen y quedaron... Bueno, pues aquí yo les voy a leer un párrafo, porque claro, yo esto lo dedico al público en general, aprovechando el comentario, aprovechando lo del comentario que el señor de Salamanca me hace. Entonces, yo aquí quiero... A ver si lo localizo, espero que sí, para no entretenerles demasiado. Hay un párrafo interesantísimo. Nos ha llegado un documento, esto es de este libro,
Diccionario, ensayo para un diccionario de conquistadores de Canarias. Aquí constan todos los conquistadores que participaron en la conquista de las Islas Canarias, incluso en la conquista de Tenerife, gomeros con nombres y apellidos bautizados ya de Gran Canaria, entre ellos Fernando Guanarteme, hijo de Artemis Semidán, que era el Guanarteme de Galdar, que vino con los conquistadores, con los doramas y todo eso, a conquistar en Tenerife con las fuerzas de Lugo. Bien, entonces aquí dice: nos ha llegado un documento muy significativo que revela la incidencia del componente no europeo, ya fueran canarios prehispánicos, negros y berberiscos, en la repoblación de la isla de Tenerife. Repoblación en la isla de Tenerife, con esclavos, componente, revela la incidencia del componente no europeo, ya fueran canarios de Gran Canaria, prehispánicos, negros, esclavos, y berberiscos, traídos como esclavos, bautizados después, en la repoblación de la isla de Tenerife. Esto es un documento que existe, bien, y que no se habla de él, de Tenerife. 2 puntos. En el Cabildo del 26 de septiembre de 1522, la conquista termina, la de Tenerife, la de las Islas Canarias termina en 1496. Bueno, pues en el 522, los regidores previenen la existencia de cebada para el mantenimiento de los naturales de Gran Canaria, que habían venido aquí, y gomeros, que habían venido aquí para la conquista y se establecieron aquí, y guanches, de los aborígenes de aquí, y esclavos, negros y donde quiera que fueran, que era la cuarta parte de la isla. La cuarta parte de la isla eran aborígenes canarios, aborígenes de Tenerife, berberiscos y esclavos negros. Esa cuarta parte, quiere decir el 25%, eran estas personas, estos distintos grupos. Y el 75%, teniendo en cuenta que eran los esclavos negros y berberiscos, la cifra más importante de ese conjunto, el 25%. Nos permite hacernos idea de cómo discurrió el hecho repoblacional. 75% hispanos, castellanos y portugueses, y 25%, lo que acabo de decir, berberiscos, negros y canarios prehispánicos. Esos porcentajes, avanzando en el tiempo, se siguieron viendo modificados porque la llegada de hispanos continuó de forma progresiva en tanto que disminuyó la venida del componente esclavo. O séase, que si había un 75% de europeos, básicamente andaluces y extremeños, y venían sobre todo de Sevilla, hay mucha documentación en este libro, pues como seguía viniendo gente, la población aborigen en relación a toda la gente que se establecía aquí, pues era insignificante, porque hay que tener en cuenta que ese 25%, como se ha leído aquí, que son documentos, no son inventos del autor, del señor José Antonio Cebrián Latasa, el libro publicado por la consejería, por un organismo oficial, Gobierno de Canarias, Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Y quien hace el prólogo es María Rosa Alonso, la tía de Elfidio Alonso, en paz descanse y en la gloria esté, que Elfidio Alonso vive un hijo que se llama Elfidio Alonso, que es un hombre joven, relativamente joven, que yo no conozco. Bien. Y esta señora escribió aquí el prólogo, que yo lo tengo subrayado también, que no tiene desperdicio, avalando esta obra tan importante, única. Y luego
El magisterio del doctor Don Elías Serra Ràfols por María Marrero Rodríguez, que es profesora o catedrático de la universidad. Entonces, esto está respaldado por autores importantísimos. Y luego ya empieza la introducción y lo tengo subrayado como es mi costumbre, ¿no? Este libro, la mayor parte de la población canaria, por supuesto, el pueblo, el común de los mortales que deambulan por las Islas Canarias, tengan el origen que tengan, esto no lo conocen, porque esta obra fue una sola edición. El señor falleció, este señor falleció, y esto no se volvió a reimprimir. No hubo una segunda o tercera o cuarta edición. Entonces, muchos de los estudiosos de los temas canarios, pues me imagino yo que no han tenido tampoco acceso a esta obra. O no sé si por internet lo habrán logrado, no tengo ni idea. Pero en fin, que esto no está al alcance de todo el mundo. Y podrán decir, bueno, ¿y por qué tú la tienes? Hombre, porque esta obra... Aquí venía una familia a montar a caballo y yo les daba clases de equitación. Carlos, la esposa, una hija y un hijo. Y los 4, si no recuerdo mal, montaban a caballo aquí. Entonces, hablando yo con esta señora, me dijo que ella, porque yo estos temas los toco constantemente, ¿no? Aprovecho la ocasión para tocarlo. Y entonces me dijo que tenía un libro. Y era este. Y le dije, mira, préstamelo para yo fotocopiarlo. Y al cabo de unos cuantos días me dijo, no, quédate con él porque el médico, porque esta señora trabajaba de recepcionista de un médico odontólogo en Santa Cruz. Dice, no, el médico donde ella trabajaba tiene un ejemplar también, porque esta señora era amiga del autor. Y entonces este ejemplar se quedó con la señora esta y el otro se lo regaló al médico. Entonces dice, el médico, el doctor que decía ella, dice, él no le ha puesto asunto al libro, él no. Dice, yo se lo pido y me quedo yo con él y tú te quedas con este. Bueno, por eso yo tengo este volumen. Y tengo un amigo que tenía caballo aquí, que montaba aquí también, Valentín, que conoció a este señor, tuvo mucha relación con este señor, José Antonio Cebrián Latasa, trató mucho con él y tiene un volumen también de estos, que se lo regaló el autor. Bien, entonces, atentos, porque mucho de lo que se ha escrito, eso de que está muy contada ya la historia y tal, mucho de lo que se ha escrito, que está impreso en los volúmenes, que yo he leído muchos volúmenes, es falso de toda falsedad. No son datos reales. Y aquí lo viene. Entonces, si eso era en el 1522, nos da estos datos, y luego sigue viniendo población de la península ibérica, sobre todo andaluces y extremeños, más que portugueses, pero también venían portugueses, pero eso fue aflojando. Ya cuando se descubre América, los portugueses ya iban, pues, los que formaron el Brasil que conocemos, ¿no? Bien, entonces, el número de la población europea española fue increciendo y por consiguiente la población que había aquí de esclavos aborígenes, los aborígenes de Tenerife y Gran Canaria ya no eran esclavos, habían sido ya cristianizados, ¿no? Ya eran cristianos católicos. Bien. Y los moriscos también luego se cristianizaban aquí. Lo mismo que muchos de los judíos, que aquí no se trata, pero había muchos judíos también y luego con el tiempo muchos de ellos se quedaron aquí y aquí tenían su familia y así terminado, como yo he tocado en algún vídeo. Pues ya dejo este tema al comentario del señor Malik Tajara de Salamanca. Bueno, ahora vayamos a otro tema. Un saludo cordial desde aquí a este señor. Y ahora quiero pues ya
meterme en harina, hablar de perros, hablar de perros. ¿eh? Aquí tengo yo un vídeo que lo hicimos antes de ayer. Mírenlo. Esta cachorra tiene 6 meses. El que la maneja soy yo con ropa de trabajo. Bien. Entonces, esta cachorra se ha vendido a Zaragoza. Esta cachorra es Siria de Irema Curto. Mi hijo me parece que la mostró cuando era más pequeñita y tal. Y se radiografió el 19 de mayo del 25. Aquí viene el nombre, propietario Manuel Curto. Esta es la radiografía. La perra está perfecta. Es lo que llamamos la preliminar. Bien. ¿Por qué la muestro? Bueno, pues para esto me da pie a hacer un comentario que lo he hecho muchas veces, pero claro, tenemos siempre que referirnos. Esto no puede ser como una telenovela venezolana o colombiana, como La Zulianita, aquella telenovela que había cuando yo estuve en Venezuela, que era una serie interminable, ¿no? Pues, pero siempre es sobre lo mismo, sobre los amores, los desamores, en fin. Y esto pues es sobre lo mismo, sobre los perros. Dicen, no, pero podría tocar otros temas, pero si ahí hay vídeos para cansar, ¿no? Y hablando desde todos los ángulos de los perros de presa canario, de cómo se empieza a gestar, de los perros de los aborígenes, de los perros de los acuerdos, los cabildos, y yo procuro seguir aportando nuevos datos, y luego este es el día a día de lo que estamos sacando, y esta perrita no estaba pensado venderse. No habíamos pensado venderla, pero bueno, se va para Zaragoza y nosotros antes de mandarla, que ya nos había hecho el ingreso en cuenta, pues dije, no, primero hay que radiografiarla porque porque no se había hecho todavía la radiografía. Y yo me enteré por mi nuera, dice, no, ya él le ingresó el dinero. Digo, de todas maneras vamos a hacer la radiografía. Bueno, pues afortunadamente esta perra está perfecta de cadera, tiene un físico extraordinario, tiene la grupa más alta que la cruz, tiene un aparente ensillamiento a la altura de la cruz, no en la línea dorsal, porque hay personas que no saben diferenciar los aplomos y todo eso. El prototipo racial es el que a mí me gusta. El carácter maravilloso, centrada, inteligente, muy atenta de las personas, en fin. Entonces, quiero ahora centrarme en la gran importancia, como ya he hecho otras veces, de las radiografías preliminares, pero para uno, lo que llaman garantía, bueno, pues cuando van a comprar un perro de presa canario, o cualquier otra raza, sea molosoide o no sea, o una raza pequeña, un caniche, o fox terrier, o lo que quiera que sea, el posible comprador, o sea, la persona que se interesa en la compra de una raza, de un perrito de una raza determinada, que tenga en cuenta siempre la boca, si muerden tijera o no. Claro, los perros bulldog inglés no pueden pretender que muerdan tijera porque tiene prognatismo, pero sí que tiene que tener la boca completa. Los bull terriers lo mismo. Claro, el bull terrier ocurre una cosa muy grave desde mi punto de vista, que muchos bull terriers le faltan premolares, sobre todo las líneas que vienen de Inglaterra, que los bull terriers vienen de Inglaterra, pero no se selecciona con los mismos criterios en Alemania, en Austria, en Holanda, pero sobre todo en Alemania, que cuidan mucho las bocas completas y las mordidas correctas. Cuando se trata de bull terrier tiene que ser la mordida en tijera. No puede ser tijera invertida o prognata. Y no le deben faltar premolares, 3 en cada lado,
de la mandíbula superior y 4 en cada lado, las mandíbulas inferior derecha e izquierda. Y luego mirar también el ombligo, que no tengan hernia umbilical, porque a veces compran y no se dan cuenta porque no saben ver, porque no tienen experiencia. Luego ver la morfología también, tiene que tener los aplomos de detrás y de delante paralelos, ¿eh? Y luego pues pedirle a los criadores que por lo menos una radiografía del animal donde figuren los datos, porque hay dos tipos de radiografías. Yo puedo llevarle a la veterinaria o veterinario, nosotros trabajamos con una veterinaria porque la tenemos aquí muy cerquita en el pueblo, tardamos de aquí a allí 4 minutos. Entonces podemos un perro con un año y medio hacerle como si fuera una preliminar, pero que no es una preliminar, sino que sin ponerle anestesia, con mucho cuidadito, se le hace la radiografía y entonces pues ya se ve cómo está la cadera de ese perro. No hace falta, si no quieren gastarse el dinero, los propietarios de los reproductores, gastarse el dinero en el certificado, porque una cosa es la radiografía y otra cosa es el certificado. Cuando una persona, criador, por ejemplo, quiere obtener el certificado, pues esa radiografía, el mismo veterinario la manda a la asociación, una de las dos asociaciones que hay españolas, una es con sede en Barcelona y la otra no sé dónde es, porque eso lo tramita mi hijo, ¿no? Manuel. Entonces, se le puede hacer la radiografía, no mandar la radiografía a la asociación para obtener el certificado, porque en la radiografía ya sabemos si está correcta o no esa cadera, ¿eh? Si por lado da con el ángulo de Norberg, y para el que no lo sepa, pues es una plantilla que se pone allí. Hoy en día se hace ya todo, no son radiografías que hay que revelarlas en un cuarto oscuro. No, ahora son digitales. Se está haciendo la radiografía, la radiografía y ya sale en la pantalla, se ve cómo está. Entonces le da el botón y nos lo pasan a nuestro teléfono móvil y ya la tenemos. Esta fue hecha así, ¿no? Y yo le dije a mi nuera Elena, pásamela al móvil. Me la pasó al móvil y yo la tengo ahí y se la puedo mostrar a ustedes y al señor de Zaragoza, que ya me imagino yo que Elena se la habrá mandado, ¿no? Para que vean que los progenitores están libres de displasia de cadera, porque los progenitores de esta perra están libres grado A. Pero claro, ya como la hemos vendido con 6 meses, pues lo lógico y normal, lo ético por parte del criador es hacerle una radiografía y si no está bien, no se vende. No se vende. Si no está bien de cadera, no se vende. Se puede regalar a cualquier persona. Porque si le falta algún premolar, se le puede vender a cualquier persona que no la quiera para reproducir. Se le baja el precio, y si están de acuerdo, que no se les engañe, ¿no? Mire, la vendemos por esto y tiene este problema o no tiene ningún problema. Y yo todos los perros que se venden aquí, por la razón que sea, a partir de los 6 meses, a veces porque necesito dinero y a mí me hacen una oferta por una cachorra o un cachorro, pues, y yo digo, mira, pues, y ya criaré otro de esta perra con este semental y este dinero me hace falta ahora, eso me ha pasado muchas veces, ¿no? Ahora mismo estamos todavía en obras y hay muchos gastos y uno tiene que salir airoso como sea. Entonces, los progenitores que tengan por lo menos la radiografía con los datos arriba, y eso no se puede falsificar. Eso todos los datos los aporta el criador y al veterinario o a la veterinaria, y entonces eso consta en la radiografía. Y hombre, si el criador es una persona honrada, pues no le aportará unos datos falsos, ¿no? Vamos, no se me pasaría por la cabeza, porque eso es una locura, ¿no? Yo recuerdo un pastor alemán de un señor que no voy a mencionar, murió hace muchos años, presentó un perro pastor alemán a radiografiar a Miguel Ángel Morales Bello. Lo sé yo por el veterinario Miguel Ángel Morales, que ya está jubilado, ya lleva años jubilado. Entonces, eso me lo comentó Miguel Ángel Morales Bello, ¿no? Y le presentó un perro y estaba mal. Entonces,
Luego le presentó al cabo de unos cuantos días otro perro y Miguel Ángel se dio cuenta de que ahí falseaba el nombre y todos los datos del perro, y entonces le llevó uno que estaba bien, que por lo visto ya lo había radiografiado, y ese sí estaba bien. En fin, toda esta picaresca, ¿no? Eso no tiene nombre. Hagan las cosas bien y eso, porque eso es un arma de doble filo, ¿no? Puede tener un efecto boomerang, trasciende, ya me contarán, el veterinario lo sabe, ¿no? Como aquel grupo de criadores de aquí de Tenerife que llevaron a Miguel Ángel Morales Bello una serie de ejemplares a radiografiar de caderas, de presas canarios, y todos estaban mal, entonces ni cortos ni perezosos se fueron a Alejandro Bañares, aquí a la Orotava. Eso lo he relatado yo en un vídeo ya hace tiempo, ¿no? Y entonces, pues nada, cantaron, claro, no iban a cantar. Pensaban que es que Miguel Ángel no les hacía bien las radiografías, entonces se fueron a Alejandro Bañares. Y eso lo sé por Miguel Ángel y luego lo supe por Alejandro Bañares, que me lo comentó en una ocasión que yo llevé un perro godo a radiografiar, que fue grado A. Pues me lo comentó, 23 perros, todos estaban mal. Y cuando salieron de allí, los distintos propietarios, con sus perros, pues llevaban en un sobre las radiografías que entonces se revelaban, ¿no? en un cuarto oscuro. Bueno, pues con esos líquidos que le ponían y tal igual. Y entonces cogieron, echaron mano del sobre donde estaban las radiografías, y en una obra, cuando salieron de la clínica veterinaria, dieron así la curva hacia abajo, había una obra, había bloques, ladrillos y tal, y cogieron, levantaron uno y dijeron: toma, displasia de cadera. Y se marcharon tan felices y tan contentos. Y entre ellos estaba Miguel Ángel Miguel Ángel González, el llamado Miguel Ángel Pichón, y alguien más de la directiva del club, que no sé quién sería. Sé que Miguel Ángel sí, porque me lo comentaron, ¿no? Bueno, estas cosas son muy negativas. Eso dice muy poco. Si esas personas con esa mentalidad, pues imagínense cómo van a criar, pues eso no es de profesionales, las cosas hay que hacerlas con mucha seriedad. Bueno, volviendo al tema. Entonces, cuando van a comprar cualquier perro o un cachorro de cualquier raza, mirar las boquitas, mirar, porque claro, si no han mudado, por lo menos ver cómo tienen la boca. Ya sabemos que si es un Bull Mastiff puede tener prognatismo. Cuanto menos tenga, mejor. Si es un Rottweiler, si es un Dogo alemán, si es un larguísimo etcétera de razas, pues no tienen que tener prognatismo. Si es un Bulldog, pues sí, va a tener un prognatismo bastante acusado, ¿no? Pero luego ver la morfología de los perros, si ha mudado la boca, mirar a ver si están todos los premolares de arriba y de abajo, y luego las hernias inguinales y el carácter. El carácter. Nunca comprar un perro tímido, hay que observarlos bien. Cuando ustedes vean que los perritos se mueven animosos, con el rabito arriba, que caminan, que los llaman y hacen, o sea, se mueven como, pues entonces que prestan atención, son vivarachos, pues ya tienen todo el paquete en un perrito de calidad, ¿no? Si hacen algún ruido, háganle algún ruido con las manos, a ver cómo reaccionan. Y si a lo mejor de momento se sorprenden porque no están acostumbrados al ruido, pero si meten el rabo entre las patas y salen huyendo, uy, mal asunto. Obsérvenlos. Si hay distintos cachorros, obsérvenlos. Otra cosa, nunca se lleven por el perro más grande, el cachorro más grande. Nunca. Nunca. Observen que reúna todas las cualidades que estoy hablando, ¿no? Esas características y la línea dorsal, la expresión, los ojos, la cabeza. En el perro de presa canario no es lo mismo que en un Bull Mastiff, ni en un Dogo alemán. Es una cabeza muy característica. Y hay que conocer esa cabeza tan característica, ¿no?, que yo describo en mis vídeos. Entonces, si es un perro, como el otro día que me dice el fontanero que ha estado trabajando aquí, vienen dos fontaneros, uno que es el verdadero profesional y el otro que es el ayudante, que además es albañil también.
Bueno, pues me dice, mi hermano tiene un perro, tenía una perra de presa que ya se le murió. Y entonces dice, mire, mire, y me enseñan el teléfono móvil. Era de color arena, la cabeza convexa, con un stop considerable y con la expresión toda, pues de un cruce en primera o primera generación probablemente, ¿no? De Bull Mastiff, vaya ustedes a saber qué. Y yo le dije, ni corto ni perezoso, como se suele decir, ¿no? Digo, eso no es un perro de presa canario. Se me queda mirando y dice, ¿cómo que no? Digo, no. Entonces yo le expliqué un poquito por encima. Digo, no, no te ofendas por lo que te voy a decir. Dice, no, no, si la perra no era mía. Vale. Digo, pues es por esto, por esto, por esto, eso no es un perro de presa canario. Y entonces yo le advertí que aquí y fuera de aquí se crían muchos perros que llaman perro de presa canario, pero que no son tales, ¿no? Y ven un perro grande y ya entonces dicen, es que ese es el más grande, son más grandes que los tuyos. Sí, pero aquellos no son, este sí es el perro de presa canario, un tamaño medio. A mí me gustan del medio hacia arriba, ¿no? Pero sin pasarse de talla ni de peso. Me acuerdo yo de una perra hace muchos años que iba yo con dos señores catalanes jóvenes que tenían un restaurante en Barcelona y eran clientes míos, me habían comprado algo ya y me encuentro a un señor que iba con una perra de capa atigrada oscura, no bardina sino atigrada oscura, grisácea, con una perra enorme. Yo no he visto una perra más grande. Y el hombre iba tan contento con la perra. El hombre era más bien bajo y la perra le llevaba a mitad de muslo, ¿no? Pues esa... Y el hombre iba feliz y contento, pero esa perra de presa no era una perra de presa canaria, o sea, no estaba dentro del estándar ni muchísimo menos. Yo prefiero una perra que tenga 1,40, perdón, 40 kilos o 42 o 44 kilos, que no una perra que pese 55, 58, 60 o 65 kilos, ¿no? Claro, cruzaban con mastín inglés y todas esas cosas, ¿no? Y ahí les iban los perros esos de 70 kilos, que me dijo una vez el presidente del club, Miguel Ángel Pichón, ¿no? Esos enfoques que yo critico, he criticado y seguiré criticando como nefasto para nuestra raza. Entonces, si el perro tiene esas características que acabo de describir, que no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta en los detalles y si no háganse acompañar de alguien que entienda, que los observe bien y si hay que llevar por alguna razón al veterinario el perrito, pues que lo vea, no pasa nada. El criador no tiene por qué sentirse ofendido. Si no saben, o llevar a un veterinario. Porque claro, un veterinario que sepa de la raza también, ¿no? Por regla general los veterinarios no se quieren comprometer, porque a lo mejor el criador es amigo de ese veterinario, no sé, es medio complicado, pero por lo menos una persona que conozca la raza y que la sepa diferenciar desde pequeñitos. Es típico, no es típico, el porte del perro, el talante, todo, no es lo mismo un dogo argentino, por la capa, por supuesto, o un Bull Mastiff o un mestizo de Bull Mastiff, se nota una gran diferencia entre unos perros y otros, ¿no? Entonces, mucho cuidado, no solamente en Canarias, en España, en Estados Unidos, porque yo veo cosas muy raritas que presentan como perros de presa canarios y se están felices y contentos con esos perros de presa canarios que pesan 70 kilos, enormes, ¿no? Yo no digo que sean feos, algunos no tienen mal aspecto, pero es que esos perros no es un perro de presa canario y eso es lo que yo he llamado durante años pseudo presa canario. Y eso se vende. A las personas que no entienden, pues los compran y se sienten felices. Yo he visto a un señor de Estados Unidos, no sé si lo he comentado en algún vídeo, presentar su último ejemplar como semental, que lo había adquirido hacía poco, de capa bardina tirando a oscura, enorme, de largo, de ancho. Eso no es un perro de presa canario, claro. El que no tiene conocimientos, pues dice, yo quiero uno de esos. Yo quiero un hijo de esos, o de ese perro, ¿no?
y si es como ese, el hijo, pues mejor, o la hija. Pues eso es un grave error y seguramente que ese perro tiene algo por medio. Y como no hay quien controle, que ya lo he dicho en vídeos, en artículos hace muchos años, no se controlan las cubriciones, no se controlan los partos. Y ahora mismo tengo una camada arriba de 8 cachorros, 4 machos y 4 hembras. Bueno, pues ahí están con la madre. Esa es la madre. Y el padre es el que es Kiev, no hay dudas. Pero claro, hay personas que le ponen un macho y hacen constar otro macho, otro semental, ¿no? Y a veces en la misma camada, pues meten, como yo vi, ya lo he comentado en algún vídeo, de 5 cachorros, eran 3 de una camada, de una edad X, el otro de 8 meses y el otro de 5 meses, me parece que eran, poco más o menos, ¿no? Y eso se inscribieron los 5 como si fueran de la misma camada. Y allí estaban y además no le concedían importancia. Claro, y yo no era de esa opinión, de esa forma de trabajar, ¿no? Y a lo mejor pensaban esos criadores que eran, uno de ellos amigo mío, ¿no? Pues pensaría que a mí me daba lo mismo porque yo haría lo mismo también, o si yo estaba haciendo lo mismo, ¿no? Y claro, a mí aquello me chocó muchísimo. Y uno de ellos, pues no quise ni siquiera, no recuerdo si era tatuarlo o no sé qué, no me acuerdo ya. Total, ahí quedaron uno de 8 meses, otro de 5 meses y pico y los otros de 2 meses y medio. Y todos como si fueran de la misma camada. Bueno, pues estas cositas han pasado, pasan y seguirán pasando, no será muy frecuente, pero siguen pasando, con distintas razas. Hombre, eso es más complicado con razas puras ya como los pastores alemanes, como los Rottweilers y otras, ¿no? Que hay unos controles, no de cubriciones, porque no se hacen controles de cubriciones, ¿eh? Y no hay una seguridad absoluta de que son hijos del perro que han puesto. A veces de la perra sí, porque está con los cachorros cuando van a verlos, si no han sido destetados todavía. Pero claro, ¿quién controla la cubrición? Habrá personas que por las razones que sea, pues les interese más otro perro y entonces hacen figurar al campeón, pero le han puesto otro por sus convicciones. No, a mí me gusta más este perro para la perra, pero para vender es mejor el campeón. Y le pone el campeón. Yo me acuerdo de Florentina Ramón, me parece que se llamaba, esta señora seguramente ya no vive, hace muchos años de eso, y era mayor que yo, de Tarragona, me parece que era, ¿no? Bueno, pues esta señora, yo fui con Gabriel Palacios, en aquella época, hace 40 y pico de años, sí, largos. Bueno, pues en aquella época me enteré yo de un perro, Podenco Ibicenco, precioso, había sido campeón de España de exposición, yo siempre digo campeón de qué. Bueno, pues ese perro, habían inscrito camadas de ese perro. Y me enteré yo por Gabriel Palacios de que ese perro era infértil. Bueno, pues se inscribían cachorros a nombre del campeón de España, el Podenco Ibicenco ese, que era un perro espectacular, pero no era fértil, según me comentó Gabriel Palacios, ¿no? Y esta picaresca se ha dado, ¿no? Y lo de los campeones, pues ya sabemos a qué obedece, intereses, amiguismo y todas esas cosas, ¿no? Bueno, otro tema. Ahora es que estoy hablando y no quiero hacer el vídeo muy largo porque vi un comentario en Instagram a uno de los vídeos de mi hijo donde un joven que está viendo un vídeo de unos 20 minutos de mi hijo, ¿no? Y dice que le interesan mucho mis vídeos, pero es que son muy largos. Bueno, a veces me paso un poquito, ¿no? Me viene una cosa y después me viene otra y yo voy desarrollándolo y bueno, pues me parece interesante
Y bueno, es como las novelas, habrá novelas de 100 páginas o de 100 hojas, que serían 200 páginas, y habrá novelas que son 500 páginas, ¿no? Lo mío es pues bastante largo. Yo soy más de novelas largas en este aspecto, ¿no? Pasemos el símil, son vídeos larguitos. Bueno, aporto muchas cosas que no pueden aportar otras personas, ¿no? Ni mi hijo tampoco, porque no tiene ni el rodaje, ni la cantidad de datos que tengo yo en mi mente. A veces me van viniendo y digo, pues mira, pues aquí cuadran. Bueno, pues ahora cuadra el comentario que me hace un señor amigo de Juan, de Juanito del Pozo, ¿eh? Juanito Marrero. Bueno, primero vaya por delante que Juanito Marrero, probablemente la familia no lo sabe, y él probablemente se murió sin saberlo, pues que esa familia viene un portugués que vino joven a Tenerife en el siglo XVI y se casó con una joven guanche, aborigen de aquí de Tenerife. Y tuvieron 7 hijos. Y este señor portugués, este joven portugués, tenía estudios, no sé de qué, pero tenía estudios. Y lo que se dice aquí en Canarias, era un hombre estudiado, ¿no? En aquella época eso no era muy frecuente, la mayor parte de la población era analfabeta, en todos lados, y no digamos entre los aborígenes, ¿no? Que se empezaron a escolarizar los que se escolarizaran en aquella época, ¿no? Siglo XVI, siglo XVII. Bien, entonces este joven portugués se casó con la guanche de aquí en Tegueste, aquí cerquita, en el norte de Tenerife. Y entonces tuvieron 7 hijos, no sé si eran varones y hembra, lo que quiera que fuera, o ambas, ¿no? Entonces, de esos hijos, uno se estableció en Gran Canaria y otro se estableció en Fuerteventura. Los de Gran Canaria, los Marrero de Gran Canaria, descienden de ese Marrero. Lo que pasa es que, claro, han pasado tantas generaciones que ya de lo que le quede del portugués por los cruces que hay hasta hoy en día, pues de lo que les queda, les llegue del portugués, les queda el apellido, pero no se conserva el apellido de la guanche, ¿eh? Y cuánto les queda de la genética de aquellos primeros, del primer portugués con la primera guanche, ¿no? Bueno, pues en Fuerteventura hay marrero y bien de allí. Y en Tenerife es donde más marrero hay. Yo he conocido varios marreros. Y bueno, pues que lo sepan, que lo sepan. Y ahora el comentario que hace este señor, amigo de Juanito, que veo que se ha sentido pues como muy molesto, porque yo he hablado, como he hablado de Juanito del Pozo, el perro que llevó a Galdar, que yo estaba juzgando los presas, era una muestra. Entonces él vino a hablar conmigo, ya lo he relatado, ¿no? Que cuando termináramos, que si yo quería íbamos a su casa y me podía llevar un par de pájaros. Y es que yo anteriormente había estado en su casa, hacía tiempo, 1 año o 2 años, no sé cuánto, y le había visto un gorrión que cantaba como un canario. En una jaula, lo habían cogido de pichoncito y cantaba como un canario porque lo que había oído era canarios, no a gorriones. Y entonces él imitaba el canto de los canarios. Y yo le dije que me lo vendiera y me dijo que no. Claro, yo tampoco lo hubiese vendido porque eso es una rareza, ¿no? Al cabo de muchos años aquí vi uno también, un señor que tenía una pajarería aquí en el mercado de la Laguna, de San Cristóbal de la Laguna, que vendía aves, pajaritos, palomas y tal. Y allí tenía un gorrión también cantando como los canarios. Me acordé yo del canario aquel de Juanito del Pozo. Juanito del Pozo me dijo que no. Y por eso después me dijo que sí, cuando termináramos, que podíamos pasar por su casa y que me podía llevar un par de pájaros. Claro, ¿la intención cuál era? Pues lo que yo he dicho en el vídeo, inclinar el juicio a su favor en la medida de lo posible, claro. Pero también estaba Miguel Vega. El que presentó Juanito del Pozo tenía mucho mestizaje con mastín napolitano.
y el que presentó Miguel Vega, que en paz descanse, la gloria esté, tenía un cruce probablemente en primera generación o segunda generación de American Stafford, se le notaba mucho. Pienso yo que era American Stafford, ¿no? O American Pitbull, me parece que era American Stafford. Claro, yo no le podía dar el premio a ninguno de ellos, al margen de los pájaros y al margen de la relación amistosa que pudiera tener yo con Miguel Vega, yo no me hubiese prestado a darles el primer premio si yo consideraba que no era el caso, ¿no? Y yo se lo di al perro leonado con orejas sin cortar de un chapista de allí de los Caideros de Galdar. Yo sé que era un chapista de los Calderos de Galdar porque me lo dijo Clemente Reyes Santana. Era chapista, los Caideros de Galdar es allí en la montaña, que es un sitio precioso, ¿no? Muy verde en la parte alta, hacia adentro. Bueno, pues le di primer premio a este y luego le di el segundo premio a Julián Celis, madrileño, casado, me parece que la esposa era de Gran Canaria, y este señor criaba perros. Este señor había sido boxeador amateur y por lo visto pues no se le daba mal. Yo lo conocía con 50 años así aproximadamente, ¿no? Tenía el afijo, me parece que era el Jardín Canario o algo así, que eran unas instalaciones que eran de Augusto Fierro, el veterinario. Yo estuve allí una vez. Bueno, pues entonces el segundo premio se lo concedí al perro de Julián Celis y vino a pelearse conmigo. Ya lo he relatado en un vídeo. Que por qué le había dado el primer premio a aquel perro cuando el suyo era mejor. Y yo le dije, vamos a ver, Julián, si el tuyo, le dije aparte, por supuesto, que a mí me gustaba más su perro. Y que si yo tuviera que echar mano de uno de los dos perros para cubrir una perra, yo hubiese preferido el de él. Digo, pero es que da mucho tufo a Bull Mastiff. Y además era hijo de hermano con hermana, era hijo del Rocote, que la madre del Rocote, con Marquesa, que era hermana de camada, Leonada, el Rocote de Capabardina, y Marquesa, hermana de camada de Rocote, se llamaba Marquesa, pues los cruzó Julián Celis y sacó una camada, y ese perro que presentó allí era de ese cruce, entre hermanos, que era muy superior a Marquesa y a Rocote. Pero claro, no tenía prognatismo, tenía unas espaldas, una cabeza, una trasera impresionante. Y yo se lo dije honradamente, digo, yo usaría este perro mejor que todos los que estaban allí. Pero claro, se le nota mucho. Entonces yo tengo que darle el primer premio al que está más dentro del estándar. Y se lo concedí a ese señor, que después me enteré yo que era un señor chapista, ¿no?, de automóviles. Y bueno, ahí quedó la cosa. Entonces, eso por un lado. Bueno, yo lo siento porque ya que este señor se haya molestado, bueno, ya es una cuestión personal de él, ¿no? Porque era amigo de él. Pero eso no le resta a la verdad. Yo estoy haciendo el análisis de una realidad. Yo podía haberme callado. Pero en estos temas no hay que callarse. Porque claro, hablamos de los jueces que son corruptos o que la mayor parte de ellos premian perros de sus amiguitos, ¿no? Bueno, y eso lo he comentado yo de otros jueces, de Manuel Martín Betancourt, de Miguel Ángel Pichón, de Carlos Salas Melero y de otros, lo he dicho también. Y bueno, y en Europa lo mismo, se saludan el presentador del perro con el juez y te das cuenta que es que son amigos, se conocen de las exposiciones, han comido juntos, los jueces con los presentadores. Me acuerdo yo de Abanicos del Jarama, de Meléndez que dejó de criar al cabo de pocos años de estar criando, ¿no? Pues este señor me dijo, mira, vamos a sentarnos, era la hora del almuerzo en la Internacional, allí en Madrid, me parece que era la Casa de Campo, no en la Casa de Campo, sí, en la Casa de Campo. Vamos a sentarnos allí con los jueces y tal igual, porque él se llevaba con Carlos Salas y digo, no, yo no, yo voy a comer, pero voy a almorzar, pero no me siento con ellos. Dice, no, porque es conveniente conocerlos y que lo conozcan a uno. Digo, pues muy bien, pues siéntate con ellos. Y yo no me senté con ellos, yo comí aparte. No quiero meterme en esos fregados, ¿no? Bueno, pues por eso ese perro que había sido operado de una cadera, que él me decía que una cicatriz enorme que tenía, que lo habían operado de cadera del fémur, lo que quiera que sea, y él decía que no, que había sido un accidente. Vale.
lo que usted diga. Bueno, pues estas cosas se prestan a eso, ¿no? Y luego a la hora de juzgar el juez los tiene en cuenta. Han comido juntos, y claro, el dueño del perro procura ser simpático con el juez, ¿eh? Y luego pues ocurren esas cosas constantemente, constantemente. Bien, por eso lo comenté. Otra cosa que voy a comentar. En cierta ocasión, hace muchos años de eso, me llamó don Clemente Reyes Santana por teléfono para decirme, mira, vamos a tener una muestra en las fiestas patronales de vecindario sur de Gran Canaria, cerca de Sardina del Sur, porque hay Sardina del Norte, que está cerquita de Gáldar, y luego está Sardina del Sur, cerca de vecindario. Y si quieres, vente por aquí. Digo, pues muy bien. Yo en aquella época tenía más posibilidad de movilidad, no tenía todavía el centro hípico montado, si no recuerdo mal, ¿no? Y me iba con más facilidad, viajaba con más facilidad, ¿no? A la península para ver caballos, para lo que quiera que fuera. Para Gran Canaria iba 3 o 4 o 5 veces al año, con frecuencia, ¿eh? Bueno, pues me fui allá a Gran Canaria, el vuelo eso está en el sur, y el vuelo pues está ahí en Gando, ¿no? En el sur también. Y me pillaba de paso, cogí un taxi y pum, a vecindario. Entonces vino a hablar conmigo un señor que yo conocía. No tenía aquel gran trato con él, y entonces me propuso, el hombre muy, muy, muy locuaz, muy amable, muy tal, como él era, ¿no? Era un hombre así muy, muy, muy correcto, ¿no? Muy dicharachero y tal. Cuando le interesaba, bueno, pues el hombre se prestaba muy amigable, ¿no? Y me dice que si yo le vendería un perro, un cachorro, porque quería un cachorro de calidad para poderlo presentar a exposiciones y no sé qué y no sé cuántos. Y yo no vendía perros en Canarias. No vendía perros en Canarias. ¿Por qué? Porque yo no quería que mis perros fueran a parar a manos de gente del club. Ya echaban mano de perros que yo desechaba, que lo he comentado más de una vez. Donde quiera que hubiera un perro, pues como decía Miguel Ángel un día que estaba ya bajo los efectos de la cerveza, digo yo, y estábamos varios allí, y entonces pues me dijo, donde nos enterábamos donde hubiera un perro tuyo, allá íbamos a cubrir con el perro. Ja, 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 ja. Bueno, entonces yo no vendía perros, ni en Tenerife ni en Gran Canaria. Posteriormente, con los años, vendí alguno que le regalé a Clemente Reyes Santana. Y uno, pasados los años, que le vendí Oso d'Irema Curtó a Sergio Coello Ojeda, que murió con casi 11 años, o con 11 años, ¿no? Ese fue un gran perro. Sergio es un señor veterinario, no vive de los perros, él tiene su trabajo, su sueldo, y entonces pues él vive en Firgas, por la parte de Firgas, por ahí. Yo he estado un par de veces allí, ¿no? En su casa. Yo he tenido, no hace muchos años que lo conozco, pero en fin, he tenido muy buena relación con él, después de que compró a Oso d'Irema Curtó. Y bueno, ya vino aquí junto con Clemente, son amigos, me imagino yo que seguirán siendo amigos y tal. Entonces, este señor me dice de un cachorro y yo intenté quitárselo de la cabeza. Te dije, mira, no te conviene que yo te venda un cachorro, porque desde que sepan que el perro es de los míos, no te lo van a premiar nunca. Nunca. Entonces salta y me dice, no, por eso no te tienes que preocupar. Dice, y yo lo presento, pero lo inscribo como cría propia. Y a mí aquello me dejó frío. Me pilló de sorpresa, totalmente sorpresa, ¿no? En Orsay, como se suele decir en términos futbolísticos, que yo de fútbol no tengo ni idea, pero sé, ¿quién no conoce los términos esos, Orsay o penalti, ¿no? O gol, no sé más. Entonces yo hice lo posible para que el hombre desistiera. El hombre quería comprar un cachorro, pero que no me preocupara, que él lo inscribiría como de una camada propia, y eso lo termina. Total, que yo fui echando balones fuera y nunca hablamos más del tema.
este señor se daría cuenta de que yo no estaba por la labor. Bien. Este señor era Juanito del Pozo. Y no tengo por qué callármelo. Yo podría callármelo, pero no estoy dispuesto a callármelo estas cosas. Yo he hablado de cosas de otros criadores con los que he tenido muy buena amistad, y que han hecho cosas que a mí me parecen muy feas, muy poco éticas. Pues yo en un momento determinado, bueno, y más que podría contar que no he contado, ¿no? Pero que otras veces pues no me he querido callar y las he aflorado, ¿no? Las he dado a conocer. Bueno, entonces, eso no me ha pasado con nadie anteriormente. Yo tuve mucha relación con don Clemente Rey Santana durante muchos años, nunca, jamás, jamás, jamás. Con Sergio, por lo mismo. Yo amistad de Gran Canaria con don Clemente Rey Santana. Luego con Sergio. Y poco más. Conocidos sí, gente que me presentaba don Clemente Rey Santana, pero que yo considerara amigos para hablar de tú a tú, de la raza, porque nosotros no entrábamos en confidencias y hablando de otros temas, que yo recuerde, no, nunca. Siempre nosotros nos juntábamos, íbamos a comer, íbamos a cenar, él me recogía en el aeropuerto, me llevaba al aeropuerto, cosa que yo le agradecía mucho, ¿no? No me tenía que molestar, aunque yo conocía muy bien Gran Canaria, porque yo viví 6 años en Gran Canaria. Yo viví en Gran Canaria hasta que me fui a Venezuela. Luego ya cuando regresamos de Venezuela, mi esposa, mis 3 hijos y yo, pues nos establecimos en Tenerife y aquí seguimos, ¿no? Bien, entonces con don Clemente de Santana es con el que tuve amistad. Y con los demás era conocidos, con los que me llevaba bien, pero no tenía esa gran confianza. Yo tampoco me presto mucho a, no sé, es mi manera de ver, ¿no? No intimo mucho con las personas. Puedo conversar de temas diversos y da igual, pero que no. Yo para considerar amigo, pues tiene que concurrir unas circunstancias X, que no siempre se presentan, ¿no? Bien, entonces, eso quede claro para el amigo que se ha sentido ofendido, molesto, ¿no? Y luego otra cosa. Lo de que yo no vendía perros es rotundamente cierto. Y que ese perro, esa perra, esa cachorra que dice este señor, que no he apuntado aquí el nombre, no sé si en el vídeo viene, pero tampoco me interesa el nombre, sino el hecho y la persona, ¿no? Los que han leído el comentario, pues, y si este señor escucha este vídeo, pues oirá lo que estoy planteando, ¿no? Entonces, es incierto eso de la cachorra. O el joven este mintió, no sé, ¿por qué diría que el perro, esa perra me la había comprado a mí o que era de los míos? Mentira, no es posible, porque nosotros llevamos un fichero de ventas. Yo lo he llevado siempre en las agendas y desde que estamos en internet, pues ya, y desde que lo lleva mi hijo, pues él domina mucho el tema del ordenador y toda la informática y todo eso. Él lo lleva toda la contabilidad, lo lleva todo él. No llevo yo nada. Pero yo, cuando lo llevaba yo, que estaba en agendas, las tengo todas coleccionadas año tras año, muchos años. Y allí yo hacía constar las cubriciones, los nacimientos, hacía constar los ingresos en dinero de los perros que vendía, las reservas que me hacían, los adiestramientos, ahí figura todo, con todos los datos. Tenía un fichero incluso de los perros que me traían al Hotel Canino. Tenía un fichero, y allí tenía el nombre del propietario, el nombre del perro y luego el nombre del propietario con sus apellidos, y el número de teléfono, el domicilio, yo lo llevaba yo todo a rajatabla. Bien. Entonces,
yo no vendía y eso figuraría ahí. Y lo hemos estado mirando, no, yo no vendí ninguna cachorra. Y yo tengo muy buena memoria. O este joven se inventó eso, o el señor este amigo de Juanito del Pozo en paz descanse, Juan Marrero, se lo inventa. Y yo no lo acuso de que se lo invente. O una de dos. O este señor le mintió, que esa perrita que tenía esas características, de rabo cortito, de no sé qué, de no sé cuántos, que era producto del cruce, miedosa y da igual, pues eso, ese joven sí dijo eso, que él dice, que este señor, pues le mintió. Y si no es cierto, pues este señor se lo ha inventado, y eso es muy grave. Eso es muy grave y lo hago público, yo no me escondo de nada, lo hago público. Si esto se lo ha inventado este señor es muy grave. Y si fue un invento del otro joven que hizo constar como que la perrita la había comprado a Manuel Curtó en Tenerife, pues falso. Con los años sí empecé a vender. Empecé a vender con Sergio Coello Ojeda, el oso. Y le vendí a otro señor que me compró un cachorro también, que él estuvo aquí. Y yo he estado allí con él hace muchos años. Y ahora mismo lo veo, a lo mejor ni lo reconozco. Le vendí un cachorro también. Pero ya años, muchos años después de eso, ¿no? Ya empecé a vender alguno, pero muy poquito. Y luego a Sergio Ojeda le vendí una cachorra negra, azabache, porque él tenía ilusión por una cachorra negra, y de cadera no salió bien, sino con una ligera. Era muy bonita, pero no tenía el temperamento, la calidad que esperábamos. Y de cachorrilla pintaba bien, ¿no? Pero bueno, cachorritos son cachorritos, ¿no? Y entonces yo se la vi allí y le dije, no críes con ella, yo te mando otra. En fin. Y luego ya no me acuerdo más. Luego sé que le mandé, me parece que le mandé otra, me imagino que sí, y luego un macho, porque él me trajo aquí a un perro hijo de oso de Irema Curtó que se llamaba Cairo, un hijo de oso, grado A de cadera y de codos limpio. Luego me trajo un perro hijo de oso de Irema Curtó, leonado. No tuve fortuna con él, no tuve suerte con él. Oso también lo trajimos aquí y ya no cubrió perras, ya no cubría perras. Yo no hice inseminación con él porque ya el perro lo vi yo muy estropeadito y al final, total, que Sergio venía y me los traía, luego se los llevaba y eso terminaba. Y luego, pues crió Sergio con Caso, inseminando Caso de Irema Curtó, que es un perro que le regalé yo a un conocido mío de aquí, no digo amigo, sino conocido, amigo es otra cosa, y este conocido se lo vendió, no sé qué negocio hizo aquí con Roberto de aquí de Candelaria, que se dedicaba a la cría de perros, que quien le trabajaba a los perros era José el delineante, que se dedica al adiestramiento, pero él es delineante de profesión. Lo que pasa que ya no trabaja delineante desde hace muchos años porque la empresa quebró. Bien, entonces, y luego le he vendido hace unos 2 años una cachorra negra desde mi punto de vista muy guapa, muy buena, a una joven que la compró para regalársela al novio y la tiene allí, que por cierto, no se le ocurrió otra genialidad que presentarla a una exposición del club y juzgaba a Agustín López Melo y se la echó fuera, se la echó para atrás. Claro, esta joven pues no sabía por dónde iba. Yo no sé si Manuel, que yo no traté con ella, sino me parece que fue Manuel, pues yo no sé si Manuel se lo explicó o no se lo explicó, o esta joven tenía que saber que cuando juzgan a esas personas, perros de Manuel Curtó no se presentan. Y yo no lo hacía. Cuando tenía que ir a por la confirmación de raza, yo aquí no los presentaba. Amigos míos los presentaban en Madrid, en Talavera de la Reina, en cualquier otro sitio. Yo llegué a presentar, por ejemplo, en Valls, en Tarragona, personalmente,
¿Quién más? Un año aquí presenté mis perros a confirmación de raza, fueron varios, porque no juzgaban los del club. Vino un juez de la península porque aquí hubo una falta de entendimiento entre el Club Español del Perro de Presa Canario y la presidente de la Sociedad Canina, doña Remedios Márquez. Y entonces doña Remedios Márquez me llamó por teléfono y me dice: mira, Manuel, ¿me haces el favor de traer perros de presa, majoreros, lo que tengas para la exposición? Porque no estamos en buenas relaciones con la gente del club y claro, yo tengo que hacer la nacional y necesito perros, hazme el favor. Y yo, claro, yo apreciaba a esta señora y la aprecio, la conozco hace muchos años y entonces pues aproveché a llevar mis perros y además para confirmación de raza. Me parece que fueron 5 perros míos y no le dieron confirmación de raza a la mejor de las perras. Hermana de Argos, de Atause, que lo vendí por 1,5 millones de pesetas hace muchos años, eso, a Londres, que vinieron aquí, me compraron 2 o 3 más. Me parece que fueron 5 perros. Pues la mejor no apta como para la cría, el juez de la península. Bueno, pues esa perra era la mejor y la tenía adiestrada en ataque, era buenísima. Luego se la regalé yo a José para que criara con ella. José el delineante, el que llaman el sordo, porque tiene problemas de audición, ¿no? Yo siempre llamo José el delineante o José el criador, ¿no? José el delineante. José Enríquez, con H, porque se escriben, hay Enríquez sin H y hay Enríquez con H. Pues entonces, en esa ocasión, pero yo no los presenté. Los presentaron, me parece que fueron José y alguien más, conocidos míos y tal. Y yo desde fuera. Y ahí estaba Manuel Martín Bettencourt, Miguel Ángel Puichón, fuera del ruedo donde se estaban presentando. Estaban que se recomían por dentro, pero claro, no podían intervenir porque ellos no fueron, no se pusieron de acuerdo con no sé, no recuerdo por qué razones, no se pusieron de acuerdo con los del club. Y entonces ellos estaban allí mirando. Me parece que estaba también Carlos Benson Reverón y demás socios del club allí. Y los perros de Manuel Curtó en el ring. Y pasaron, no sé si fueron 5 o 6, y solamente una perra no apta, los demás aptos. Bueno, pues mira. Por cierto, estaban radiografiados. Estaba una perra leonada espectacular. Ya la quisiera tener yo ahora. Espectacular. Le saqué una camada y luego no se ponía en celo. Pero hoy no la quitaría. Quizá me precipité. Grado A de cadera. La que no le dieran apto de cría, grado B de cadera. Argos, grado B. Atause me parece que era grado A. Y me parece que había otra que también era grado A, si no recuerdo mal. O sea que eran los únicos perros radiografiados y se presentaron más para confirmación de raza que no eran míos. Bueno, pues queda dicho, y a partir de hace un tiempo a esta parte, pues sí, ya vendo en Canarias también, porque dije, mira, que hagan lo que quieran. Yo ya estoy en otra situación económica, estoy en otra situación política, mis perros no se inscriben en la Sociedad Canina Española, no tengo que depender de las confirmaciones de raza y entonces tengo mucho mercado y no me tengo que preocupar. Nosotros ahora los vendemos con la genealogía completa hasta el origen y luego que hagan lo que quieran con los perros que a mí me compren, ¿no? Los presentan a confirmación de raza fuera de aquí, con los datos que nosotros les damos, y yo sé de perros nuestros, tanto en España como en el extranjero, que los han presentado a confirmación de raza y han pasado, y ahí los tienen criando y asunto terminado. Bueno, pues lo siento yo por este señor amigo que no tiene por qué sentirse ofendido, porque una cosa, él es el que no tiene que ofender a este señor, ni ofenderme a mí, diciendo eso, porque eso es incierto. O le mintió el otro o miente él. Como, yo qué sé, como en defensa del otro señor, usted no tiene que inventarse nada. Y lo que yo hablo de Juanito del Pozo, no lo digo para desprestigiar
al pobre difunto, no. Yo hice un vídeo antes de que muriera Juanito del Pozo, si no estoy equivocado, que no hace tantos años que murió, hablando de lo de los pajaritos. Y no pasa nada. No pasa nada. Como he mencionado a alguna otra persona sobre otros temas y lo he denunciado públicamente y bueno, pues ya sé que ahí me gano un enemigo, pero bueno, yo no los necesito para comer. No los necesito para comer. Y cuando yo he hecho referencia, por ejemplo, porque claro, los jueces, si se comportan como jueces, como caballeros, honrados, éticos, que van a juzgar al perro y son buenos profesionales, porque ahí tienen que hacer uso de su profesionalidad, de su honra, de su ética, pues yo me quito el sombrero. Por ejemplo, Choclán Martos, que era de pastores alemanes, sabía mucho de pastores alemanes, de líneas de exposición, él trabajaba mucho, pues me juzgó los perros en Valls. Y yo no tuve ningún problema. Él, a mí no me conocía, yo lo conocía a él por las revistas, porque yo era muy de pastores alemanes, y claro, en las revistas aparecía él juzgando y como criador, no recuerdo el afijo que tenía. Bueno, pues este señor era un caballero. Y no solamente había jueces que eran muy serios y no se andaban con esos tejes y manejes, ¿no? Otros sí, que algunos ya los he mencionado, ¿no? Que son menos éticos y son menos conscientes o muy poco conscientes, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero uno no tiene por qué callarse, es como en política. Dice, no, se salió del partido, después no se ha dedicado más que a echar piedras al tejado del Partido Socialista o del PP o del no sé cuántos. Bueno, si lo que denuncian de cosas que han ocurrido o están ocurriendo ahí, pues ahí no es cuestión de amigos o no amigos. Y si yo he hecho una referencia a Juanito del Pozo, eso que no es ningún crimen, no es ningún crimen, ¿no? Pues este señor que ha dicho eso de la cachorra, pues no tiene que meterse. Él puede seguir con su amistad con la familia, ya que Juanito murió, y si tiene amistad con la hija o con los hijos, que tiene uno casado en El Hierro, que yo conozco, porque me lo he encontrado yo hace un tiempo montando a caballo, me lo encontré 2 veces aquí. Él vive en El Hierro, me parece que está casado en El Hierro, con una señora del Hierro. Ya este hijo ya es mayor. Mayor, cuando digo mayor, es de 60 y pico de años. Entonces, es el hijo mayor de Juanito del Pozo, en paz descanse. Entonces, y la más pequeña es la hija, que es aficionada a los perros también y que me parece que sigue con la actividad esa, ¿no? Y que le deseo todos los éxitos del mundo, pero cuanto más serios y más éticos seamos, mejor. Y si cometemos algún error es porque no nos demos cuenta, porque a lo mejor dices una cosa o haces una cosa que no te das cuenta. No lo haces con mala fe, no lo haces con una intención, ¿no?, para dañar a esa persona. No se trata de eso, para nada. Bien. Entonces, aquí termina mi vídeo hoy. Pongan un perro de presa canario, no sé, se me olvidarán cosas, pero es igual. No lo quiero hacer más largo. Pongan un perro de presa canario en sus vidas, de calidad, de selección, que les hará felices a ustedes y a sus hijos. Hasta el próximo vídeo.